Hola, ¿cómo van? Bueno, este video es para los alumnas de cuarto año A, correspondiente a literatura de la escuela número 74 de Quilmes. Este mismo lo voy a estar compartiendo por todas las redes sociales, ¿sí? que tenemos. Bueno, esto debido un poco a lo que les comentaba la semana pasada que estuvimos charlando en las clases, las cuales se nos complica el tema del streaming en vivo, eh, por el consumo de datos, también las actividades que veníamos todas las semanas. Así que bueno, de acá a fin de año lo que voy a ir haciendo es explicaciones todas las semanas, ¿sí? Todos los lunes, clase de consulta los viernes por Zoom para todos los que necesiten, tengan alguna duda, vengan atrasados, y cada 15 días actividades, ¿sí? Ya no van a ser todas las semanas porque con el tema de la conectividad la verdad que no está funcionando. Realmente es bastante la exigencia que le venías pidiendo de todas las semanas un trabajo práctico, así que van a ser cada 15 días, ¿sí? Para que tengan más tiempo con todo el tema de la conectividad y todo esto que tiene que ver con las clases, para que no se les consuma tanto los datos. Simplemente yo les paso el link, ¿sí? En lugar de que ustedes se tengan que descargar la aplicación, los videos, etcétera, y los pueden ver en streaming cuando puedan, ¿sí? Yo siempre lo voy a subir las explicaciones los días lunes, las actividades cada 15 días, por todos los medios posibles, y los días viernes la clase de consulta por si alguno necesita, tiene dudas, o también tiene que charlar algo que por ahí no tiene que ver mucho con la materia, pero que por ahí sí tenga que ver con ustedes, ¿sí? Con la forma de trabajo o algo que necesiten. Así que bueno, hasta ahora había solo un trabajo práctico, ¿sí? Desde la vuelta a clases, perdón, la vuelta del receso escolar, ¿sí? Que les había dejado, eh, que tenía que ver con la última lectura que veníamos haciendo de este texto histórico, ¿sí? Recuerden que ya vimos las tres cosmovisiones, ¿sí? Lo que tiene que ver con la épica, la tragedia y lo mítico, y nos fuimos un poco para ver, vinculado con todo eso, el lenguaje extraverbal, que es ese que no se puede expresar con palabras justamente, ¿sí? El último trabajo práctico entonces de la semana pasada tenía que ver con la Odisea, ¿sí? Y tenía que ver con armar una serie de dibujos, ¿sí? De pinturas que representen al último episodio, es decir, plasmar las acciones más relevantes. Tener en cuenta que pueden ser entre 2 y 3 hojas, y el objetivo del trabajo es justamente vincularlo con el lenguaje extra artístico, que vamos a empezar a utilizar después, y con otros textos y con la creatividad. Así que eso sería con el último trabajo. La lectura también la llevé a las escuelas y la fui compartiendo por el grupo. Tengan en cuenta que los que no tienen acceso a esto, yo siempre llevo fotocopias, ¿sí? Así que pídanla después cuando es la entrega de mercadería, que siempre más o menos cada 15 días. También eso es una buena instancia para los que les cuesta el tema de la conectividad, poder que sea una especie de, no solamente lo digo con esta materia, sino con otra, de ida y vuelta, ¿no? Que cada 15 días se lleven trabajos y vayan devolviendo. El viernes estuvimos viendo lo de ESI, ¿sí? La sigla de ESI, que tiene que ver con la educación sexual integral, y esta ley que fue tan importante y que hoy en día se aplica. Dos cosas importantes para repasar de la clase del viernes, que básicamente ESI es un contenido que se trabaja en todo el nivel secundario, que empieza también desde inicial, ¿sí? O sea, atraviesa toda la educación, y no es un tema aislado, porque si no pareciera que fuera solamente la semana del ESI y después se deja de ver, sino que es una temática que se ve constantemente, ¿sí? De manera que se va relacionando con todos los contenidos de cada materia. Cada profesor, profesora lo vincula a su manera según el año y las temáticas. No es algo que se va solamente una semana. Esta semana fue la semana especial, por eso se hizo, digamos, hincapié, pero todos los textos, inclusive esta nueva novela que empezamos a abordar nosotros de Campo de Fresa, tiene que ver con la S, ¿sí? En las lecturas que le pasé.
Pero ahora vamos a ver un poco más de la definición y la nueva actividad que le dejo para que vayan haciendo, ¿sí? Eh, Habíamos visto varias definiciones, pero ahora vamos a profundizar un poquitito más con este texto, que es la sexualidad como construcción social, y después vamos a lo nuestro, a la literatura, ¿sí? Con Alta de Charo, que tiene que ver con educación sentimental y erótica, ¿sí? Para adolescentes. Bien, hablar de sexualidad hoy en día es hablar de un complejo campo multidimensional, recortado como tal en su proceso histórico, que será definido con un estatuto propio, con los aportes de las ciencias en general y particularmente de los estudios de género. Nuestra concepción actual de la sexualidad se ha enriquecido ampliamente y hoy podemos referirnos a ellas desde la S, como una dimensión fundamental del hecho del ser humano, que expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos y psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, pensamos y hacemos. Bueno, ahí estamos un poco para saber que no solamente, digamos, tiene que ver con lo genital, sino con todo aspectos que van, por ejemplo, como decía acá, ¿no? De lo cultural, lo socioeconómico, que también se adecua a la sexualidad, ¿sí? Esta definición nos indica que los contextos social, económico, político configuran características concretas sobre los modos de vivir, sentir, definir, expresar, significar y valorar la sexualidad. De este modo, la sexualidad está atravesada por las relaciones sociales, el poder, las disputas que establecen entre corrientes discursivas políticas e ideológicas de una sociedad. No todas las culturas significan los cambios, ni siquiera nombran como cambio de las mismas cosas. Las valoraciones y prácticas sociales en las cuales transcurren los procesos en que las personas se desarrollan con características propias y diferentes. Entre ellas la sexualidad están condicionadas por la época y la sociedad en la que vivimos. Estas valoraciones y prácticas se sostienen en hábitos, costumbres, tradiciones que conviven, a su vez, con prescripciones jurídicas, escritas en leyes y normas que regulan nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, leyes y costumbres son procesos que entretejen los cambios políticos y sociales y que se encuentran en una tensión recíproca. Por ejemplo, podemos pensar que en otros momentos históricos, donde a las mujeres socialmente se las predisponía y se las educaba a ser sumisas, frágiles, dependientes económica y psicológicamente, y donde la legislación refregaba esta subordinación al no poder votar ni heredar los bienes familiares. Asimismo, permanecían como únicas encargadas de las tareas domésticas y la crianza de los hijos, con un acceso restringido a los espacios públicos. Bueno, acá disculpen que la letra está un poco diminuta y no pude la verdad, imprimirlo porque tengo que reparar la impresora en estos días. Bueno, un poco acá está haciendo un recorrido histórico, ¿sí? Está haciendo un recorrido histórico sobre todo lo que puede afectar también a la sexualidad de una persona. ¿Sí? Y justamente habla de lo político y de las leyes que se fueron modificando a raíz de la época, de los tiempos y de los cambios socioculturales. Bien, pero pensemos que a pesar de los avances en reconocimiento de derechos y la legislación vigente, aún hay muchas mujeres que muchas veces reciben menor remuneración ante el mismo puesto de trabajo en relación con los varones, o bien se ven limitadas a las posibilidades de decidir sobre su proyecto de vida. Entonces es necesario notar que los cambios que se han producido en la definición de derechos se configuran en un plano teórico y se vuelven concretos en un plano jurídico, pero ello no implica que se hayan instalado en nuestras prácticas cotidianas. Es decir, que aún en día todavía existen en la sociedad pequeñas diferencias, las que albergan aún numerosos y diversos prejuicios, estereotipos, estigmatizaciones, desde que aquí se vuelve necesario construir una ética en tanto crítica de las morales que se apoyan en representaciones sociales de este tipo. En este apartado del área de formación ética ciudadana se presentan propuestas,
una acerca de la sexualidad y el amor y otra referida al conocimiento y la elegibilidad. En ambas propuestas se busca desarrollar contenidos que promuevan a los alumnos y las alumnas reflexiones compartidas, debates, análisis críticos sobre las prácticas sociales institucionalizadas. Es por eso que la escuela no deja justamente este tema de lado, porque bueno, es un ámbito propicio para poder debatirlo. Obviamente lo estamos debatiendo como se puede. Ahora sí, vamos entonces al texto y la actividad que un poco ejemplifica todo lo que tiene que ver con el S. Bien, el título de esta actividad se llama El respeto por el deseo propio y el de los otros. ¿Sí? Ahora vamos a leer un texto literario escrito por Alta Bechara, que corresponde justamente a un fragmento, perdón, a una publicación, quise decir, del libro Educación Sentimental y Erótica para Adolescentes en Madrid, del año 2000. Bien, y el título es Educación Sentimental y Erótica para Adolescentes. Bien, lo que se propone justamente es una lectura reflexiva de este texto que incluye una serie de consejos en el mismo y muchas preguntas que son para discutir y para debatir, y que en esta guía, después que yo le voy a ir leyendo las preguntas, no es necesario, ¿sí?, que se hagan detalladamente esta serie de preguntas, sino que ustedes también pueden expresarse por escrito y armar un solo texto que, bueno, un poco tenga que ver con todo el conjunto de preguntas que se hagan, ¿sí? Eso es algo que también lo venimos charlando en las clases anteriores. Bien, vamos al texto entonces. Educación sentimental y erótica. Las personas tenemos muchas maneras de relacionarlos. Unos nos satisfacen, nos alegran, nos abren a los otros y al amor. Son relaciones justas, solidarias, de cooperación. Otras relaciones no nos satisfacen, nos entristecen, nos cierran a las demás personas y se pueden convertir en odio o rechazo. Son relaciones injustas, en solitarias, en que nos lleva a la enemistad. En las relaciones justas puedes sentirte a gusto, sentirte libre, expresar tus sentimientos sin miedo a que se rían de ti, porque estás seguro, segura de que vas a ser escuchado o escuchada, comprendido o comprendida, ayudado o ayudada. En las relaciones no justas, no gratificantes, no te sientes a gusto, no eres libre de expresar tus emociones y tienen miedo a que se rían de ti. Tienen miedo y todo son condiciones. Por ejemplo, si expresas el miedo, eres un cobarde. Si lloras, no eres hombre. Y si gritas y pataleas, no eres femenina. Se hace lo que el grupo quiere, te admiten, si no te admiten, etc. Este tipo de presión que alguien ejerce sobre otra persona para obligarla a actuar, en el sentido de él o ella, lo hace, lo que él o ella lo desea, se puede denominar chantaje afectivo o chantaje emocional. Bien, este es un poco el texto. Ahora vamos a las preguntas. Fíjense que no solamente está vinculando esto, ¿sí?, a una relación de pareja, sino a relaciones que tienen que ver con las amistades, ¿sí? Y también está diciendo algo sobre, más que nada en los últimos 4 fragmentos, en los últimos 4 renglones, las últimas frases, que tiene que ver un poco con los patrones sociales que siempre estuvimos acostumbrados. Lo releo. Si expresas el miedo, eres un cobarde. Si lloras, no eres hombre. Y si gritas y pataleas, no eres femenino. Se hace lo que el grupo quiere, ¿sí? De esa forma te admiten y si no, no te admiten, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la adolescencia, ¿no? Con esa etapa que uno busca igualarse un poco y tratar de hacer lo que hace el grupo, ¿no? Los ciertos grupos requieren requisitos, ¿sí? Así que ahora vamos a las preguntas, ¿sí? Son preguntas para ir reflexionando y para poder explayarse en esto que tiene que ver con el texto que leímos, Educación Sentimental y Erótica para Adolescentes. Está gratuito para leerlo, ¿sí?, de Alta Bechara. ¿Qué piensan? Son 4, ¿sí? ¿Qué piensan de estas actitudes?
de estas actitudes en general. ¿Qué piensan de esas actitudes? ¿Alguna vez sintieron situaciones de este tipo? Esa segunda pregunta la tienen que argumentar con sus propias vivencias, ¿sí? Desde su propia experiencia, ¿cómo son los vínculos en los que te sentís a gusto y donde podés expresar libremente tus sentimientos? ¿Sí? Ahí tienen que escribir sobre ese lugar, sobre esos momentos, ¿sí? Que ustedes tienen total libertad y comodidad. ¿En qué lugares? ¿Con quiénes? Y la última, en la vida cotidiana, ¿cómo se manifiesta la presión que ejercen los otros? Que muchas veces, como dice la autora, son chantajes afectivos. ¿Cómo se construyen vínculos con los otros basados en el respeto y el cuidado mutuo? Es decir, ¿cómo se construye para ustedes una relación? ¿Sí? ¿Cómo se construyen los vínculos con los otros basados en el respeto y en el cuidado mutuo? Bien, bueno, estas son las 4 preguntas para ir haciendo, para ir debatiendo. El viernes le voy a estar enviando entonces el link, ¿sí? Para cualquier duda o pregunta. Y el viernes, la próxima entrega también le llevo el texto y las preguntas para los que no pueden el tema de conectarse, ¿sí? Esto de la educación sexual lo vamos a seguir debatiendo y estas preguntas me interesa porque tienen que ver con ustedes, ¿sí? ¿Qué piensan de todas estas actitudes? ¿Sí? De, de- de esos patrones sociales que se vinieron repitiendo durante muchos años. ¿Sí? Si expresas miedo, eres un cobarde. Si lloras, no eres hombre. ¿Qué piensan de esas actitudes, de esas expresiones? ¿Sí? ¿Dónde se sienten cómodos ustedes? ¿Cómo establecen una relación de respeto mutuo? ¿Sí? ¿Cómo son sus pares? ¿Con quiénes pasan mayor tiempo? ¿En qué lugares se pueden expresar cómodamente y en cuáles no? Porque todo eso condiciona a la formación de cada uno como ciudadano, eh, y cómo se desarrolla libremente hacia lo demás. Así que bueno, por eso me interesaba este texto, porque es corto, porque tira algunas metáforas, algunas frases bastante interesantes, y porque son 4 preguntas que se pueden explayar libremente, y como le dije, hacer una. ¿Sí? Quizás un texto que exprese un poco todo lo que ustedes sienten con esto, que es lo que me interesa. Esto lo vamos a seguir debatiendo porque hay otros textos en este libro que tratan de la educación sexual y la literatura referida a eso. Así que bueno, un saludo y nos estamos viendo la próxima.